Bueno, hola, ¿qué tal? Daniel Jiménez Zamora, encantada de volver a reencontrarme con vos, compañero. Te he convocado para que entre los dos podamos tener esta entrevista, esta conversación, ya que sos politólogo de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y para mí un honor poder tener un intercambio de miradas acerca de la situación actual en América Latina o nuestra patria grande, como nos gusta llamarla desde nuestro espacio Encuentro Cultural para la Liberación. Así que bueno, sin más, buenas tardes y te quería consultar o que podamos dialogar acerca de cómo ves estos procesos de recuperación democrática como los que estamos viviendo actualmente en Bolivia, siendo que México fue el primer país que le tendió la mano a Evo unas horas o unos días inmediatamente después del golpe. ¿Cuál es tu reflexión al respecto como politólogo? Bueno, primeramente agradecerte, Vero, por esta invitación a dialogar, a intercambiar puntos de vista sobre lo que pasa en América Latina. Y bien, me parece importante pensar que hoy más que nunca el poder político y las decisiones que toma el poder político eh, son visibles los ojos de prácticamente todo el mundo, pero no solamente son visibles, sino que también precisan de cierta legitimidad. Es un tema central tanto de la ciencia política como de la filosofía política, el reconocimiento de la autoridad y por qué le debemos ese reconocimiento los ciudadanos a dicha autoridad. Y me parece importante llevarlo hasta este plano, esta pregunta que me formulas o esta invitación, por el hecho de que los sectores económicos, me parece que en Bolivia, que hace ya un año determinaron, los sectores económicos y políticos que determinaron la salida de Evo Morales frente a un golpe de Estado, no lo puedo denominar de otra forma, no estimaron el peso político y social que no solamente Evo, sino el MAS tiene en la base social. Y tanto así que no lo estimaron, que bueno, se abrieron las puertas otra vez hacia un proceso electoral y arrasó el MAS, como diríamos en México, casi que con el carro completo, pero no con el carro completo, sino con una importante mayoría y un importante respaldo electoral. Eh, Entonces, para concluir este tema que estamos abriendo, me parece que hubo un muy mal cálculo político por parte de algunos sectores empresariales y políticos al dar el golpe en contra del gobierno del entonces presidente Evo Morales. Si bien había un descontento particular de ciertos sectores eh, con ese proyecto y sigue vigente el descontento, me parece que apelar a las armas a esta mixtura entre golpes, esta mixtura que puede ser un golpe blando entre la amenaza del ejército, de los sectores policíacos y una especie de fachada constitucional, eh, no da, no da una, digamos que ventaja ni siquiera para su propio proyecto político-económico. Si es que esta decisión no cuenta con el respaldo eh, de, de la mayoría y bueno, recapitulando, el MAS es un proyecto político que cuenta con un amplio respaldo por parte de la población en Bolivia. Entonces, mi lectura es esa. Mi lectura es que hicieron un muy mal cálculo político al momento de implementar el golpe y es evidente
con este último resultado electoral. Claro, lo preocupante es que habiendo un proceso democrático, constitucional, etcétera, 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 emprendieron toda una movida que hizo perder muchísimas vidas, mucha sangre corrió, y ayer a mí se me caían las lágrimas de la emoción de escuchar estos discursos, para mi criterio, sublimes, excelentes, hasta sagrados y simbólicos, con todo un peso eh, ritual, ancestral y cultural como nunca hasta ahora hemos visto. Obviamente cuando fue el ascenso de AMLO con Morena, el acompañamiento que hizo Morena también fue esplendoroso. Entonces, vos que venís de un país que también tiene mucha cuestión intercultural, si bien son distintas sociedades, la boliviana de la mexicana, acá en Argentina, lamentablemente, si bien hay varias y bastantes comunidades eh, propiamente de los pueblos originarios, sabemos que con las campañas del desierto, que ha sido la segunda fase del genocidio, ya desde la mano del terrorismo de Estado nacional a comienzos a fines del siglo XIX y principios del XX, y con todo lo que fue pasando en el XX, se disipa un poco más, pero en Bolivia y en México es muy grande el peso plurinacional, intercultural, y creo que, ¿cómo lo ves esto en tu país, en México? ¿Cómo está la situación actual con esta democracia o el advenimiento de López Obrador y del apoyo de Morena al poder? Bueno, uniendo un poco este tema que comentas, me parece que, sin afán de exagerar, pero por primera vez en Bolivia existió un representante político que se parece eh, no solamente en el fenotipo, sino en una cuestión mucho más profunda, que es en la forma espiritual y de pensamiento cosmológica, si se puede decir. Eh, se- es un presidente, un representante que se parece a la mayoría que habita esa tierra. Y no solamente cae en la parte analítica o retórica, sino que también el proyecto político lo que logra instaurar es una orientación eh, con beneficio hacia esos sectores que históricamente habían sido olvidados en Bolivia. Si bien también hay un desgaste particular, como todo proyecto político lo tiene, al paso del tiempo, porque hay que reconocer eso, también un proyecto que se alarga en el poder y sobre todo en esta lógica de las democracias liberales que está acentuado prácticamente en todo Occidente, un proyecto político que se alarga en el poder sufre de un casi natural desgaste. Y me parece que fue también uno de las aristas que no calculó bien el proyecto político que encabezó o que sigue encabezando, si no formalmente, por lo menos moralmente, Evo Morales. Eh, Eso por un lado. En México no lo veo tanto así. Si bien es un proyecto que tiene una orientación popular, Ujú. eh, me parece que este proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador tuvo que formar un sinfín de alianzas con diversos sectores de la sociedad mexicana para poder llegar por primera vez al, a la presidencia de la República. Vale decir o comentarle a la mayoría de las personas que nos están escuchando que Andrés Manuel López Obrador intentó 3 veces ser presidente de la República. Ujú. En el primer intento, en el año 2006, su proyecto político fue víctima
fraude electoral, esa es mi convicción, de un fraude electoral evidente y mafioso. En el 2012 se da una circunstancia similar cuando Enrique Peña Nieto queda, o lo imponen como presidente de la República, pero ahí los ríos de dinero corrieron a favor del candidato que representaba los intereses del status quo. Y es hasta 2018 que, con toda esa experiencia de dos procesos electorales anteriores, Andrés Manuel y ese proyecto político que es Morena, que es un partido de reciente creación, logran articular una serie de alianzas sociales, tanto de base, populares, como empresariales, eh, para llegar a la presidencia de la República. Entonces me parece que ese es uno de los retos importantes del proyecto de Andrés Manuel ahora en el poder. ¿Qué tanto las coordenadas están orientadas hacia los sectores populares o hacia los sectores empresariales? Y me parece que hay una mixtura importante que habría que analizar eh, particularmente en cada tema para, para lograr mirar de mejor forma cómo ejerce el proyecto político Andrés Manuel. Porque si no, si nos quedamos con esa lectura que, bueno, es un tipo que ha luchado y que ha estado siempre en la militancia y con la base social, nos quedaríamos con una parte nada más de la historia de la película. Andrés Manuel me parece que se ha corrido, en el 2018 se corrió hacia el centro un poco para llegar a la presidencia de la República, a sabiendas de que si no hacía eso, muy probablemente estos sectores que siguen ejerciendo el poder de otras formas, no lo hubiesen dejado llegar a la presidencia de la República. Bueno, le diste en el clavo de la pregunta que salió de toda esta conversación y que nos preocupa desde nuestro espacio, porque si bien somos politólogos y hacemos un análisis dentro de todo el objetivo y de lo científico, realmente hoy por hoy las democracias que estamos eh, viviendo siguen siendo, como vos bien decís, de centro, liberales, si bien se sube con apoyos y bases sociales populares y de alguna manera lindando con la izquierda, cuando asumen el poder y lo tienen que ejercer, no les queda otra que justamente no les queda otra porque los acorrala esta fuerza del empresariado, del establishment propio de cada país y de las ligaciones internacionales o de los vínculos internacionales alineadas al neoliberalismo. ¿Y qué pasa también en medio de lo que hemos vivido en este 2020 con esta pandemia sorpresiva para muchos de nosotros y no creo que para la gente que ocupaba el poder en ciertas latitudes sea tan sorpresiva? Entonces, es muy polémico. Yo lo que creo es que hasta el año pasado hubo una movilización y un auge absoluto de los sectores y de los movimientos sociales en el planeta y algo había que hacer para contrarrestarlo. Tal vez sea un poco exagerada mi visión o extremista, pero es una sensación que no solo me preocupa, sino que escucho y que leo en la mayor parte de la gente. Hoy los docentes de mi país estaban reclamando como que se los ha utilizado y que es toda una mentira el manejo de esta pandemia y bueno, hasta dónde será real o mentira o manipulación. Lo cierto es que hasta el fines del 2019 hay una gran movilización, un gran auge de nuevo de los movimientos sociales, se logra también que liberen a Lula, por ejemplo en Brasil,
Y bueno, ¿cómo ves esto de esta democradura? ¿Cómo le podemos llamar? Democradura, poliarquía, democracia liberal blando de baja intensidad, o enmascaramiento democrático, pero en el fondo es el gobierno de la oligarquía. Vos que querías hacer ese trabajo sobre el rey filósofo de Platón, que ni ahí daba con Peña Nieto, que lo habíamos conversado y que estaba muy buena esa comparación. No sé, a ver qué me podés aportar de todo esto que tal vez te embarulló un poco, pero son muchas aristas que abre esta cuestión. A mí me parece que es un asunto de graduación, pero dentro de las reglas de un juego democrático, pero dentro de la lógica del capitalismo. Si bien en América Latina, eh, no sé, a partir de principios de este siglo y hasta la fecha, quizás se ha utilizado de forma recurrente y me parece que retórica y válida la denominación de socialismo. Habría que ver, habría que poner en cuestión qué tanto eh, los sistemas, digamos que más radicales como el venezolano, si se puede decir, operaron en contra de un modo de producción particular, que es el capitalismo. Y yo me atrevería a decir que ni en Venezuela, que tuvo una orientación, tiene, social, muy fuerte y muy importante, ni siquiera en Venezuela se pensó estar por fuera de los márgenes del capitalismo. Y si llegó a tocar intereses a tal grado que afectara a ese modo de producción vigente y hegemónico, eh, tuvo, tuvo y sufrió las consecuencias que se conocen. Aparte de también hay que ser críticos con cualquier proyecto político, se cometieron errores importantes en el caso venezolano, eh, pero yo le daría, yo, yo le daría esta lectura. Me parece que es un asunto de graduación, pero dentro de la lógica del capitalismo. Así que la mayoría de los sectores mediáticos y conservadores en cualquier región de América Latina o en el mundo que se espantan con el fantasma del socialismo, del regreso al socialismo, me parece que están exagerando también retóricamente, porque no existen condiciones por ahora que den cuenta de el regreso, digamos que esa estructura política o de economía política que influye en toda una estructuración de una sociedad, en lo económico, en lo político, en lo ideológico. Eh, Así que, bueno, se utiliza la palabra frecuentemente y de forma retórica, pero se hace eh, muy poco análisis sobre el contenido, la carne de esa denominación, el propio proceso histórico del socialismo en América Latina. Así que, bueno, habría que entenderlo, me parece, se podría entender desde esa lectura. Tampoco quiero decir y argumentar con esto que los proyectos dentro de este marco que han tenido orientación social o socializante son simples títeres Claro. de un sistema hegemónico económico. Ahí están las tensiones de lo político. Justo llegan, se generan ciertas alianzas, puede que tengan cierta aprobación de algunos sectores económicos, de algunas oligarquías, que no aristocracias, por, por mencionar los modelos platónicos. Y bueno, está en tensión ese juego todo el tiempo. El poder no es monolítico y queda estático, es una cosa dinámica que está en juego todo el tiempo y me parece que desafortunadamente América Latina, con excepción de Cuba quizás, no ha experimentado un proyecto
socialista de Bueno, gran magnitud. Lo que se ha experimentado son proyectos socializantes que cuando orientan, y digo orientan incluso un poco la mirada hacia los sectores que menos favorecidos han estado en los procesos históricos de cada país, estas oligarquías reaccionan de forma sumamente violenta y, bueno, no, no hay nada más que decir que todos los golpes de Estado, por ejemplo, en el caso argentino, durante el siglo pasado, la eh, instauración de las dictaduras sumamente sangrientas y represoras en esta región, tanto militares como cívico-militares. Eh, entonces, me parece que es importante pensarlo como un juego de tensiones donde hay ciertas orientaciones que miran a lo social. Más no, más no quiero caer en el error de decir que abiertamente hay un proyecto socialista en América Latina. Esa es mi percepción. me parece muy bueno ese encuadre de este juego o proceso de tensiones que vos dilucidás, porque el tema del poder es una disputa y un conflicto permanente. Y como politólogos nosotros, si bien reconocemos que la economía puede determinar un montón de estructuras, también la política, o sea, si lo miramos desde nuestro enfoque, es el juego de esas tensiones, es ese juego de choques, ese juego de alianzas, de pujas, de permisos, de contrapesos, de avances, de retrasos que hacen eh, o abren cierta posibilidad de acceso al poder, pero que a veces la desvían o la mandan para el centro o la van acomodando según los intereses que vayan eh, imponiéndose. Y al respecto de esto, nosotros estuvimos trabajando durante todo el mes de octubre porque somos un espacio, una organización política de tinte intercontinental y tenemos representantes en, por ejemplo, agrupaciones como la Confederación de Mujeres Micaela Bastidas del Perú, en honor a la gran lideresa mayor, la esposa de Tupac Amaru, que ellos dos inician de alguna manera el proceso independentista y emancipador con la rebelión en 1780. Para mí, el proceso emancipador en toda América ha tenido y tiene fases y todavía sigue abierto. Y este tema candente que, por ejemplo, estas agrupaciones y todos coincidimos en los distintos países y de alguna manera el Estado de Bolivia, el Estado plurinacional en su constitución reconoce el proceso de descolonización, ¿no? Un proceso de lucha por la recuperación de los verdaderos pueblos originarios, de la representación en el Estado y en la sociedad de cada uno de los países. ¿Qué mirada tenés vos de este proceso de descolonización que sabemos que no se va a dar de un día para el otro y que ya doy cuenta desde que se inicia en 1780 pero aún no se ha cerrado? ¿Cómo lo ves esto llevado de la mano de las reivindicaciones de los sectores populares, de los movimientos sociales, de los partidos o de ciertos espacios que encarnan esa reivindicación? Habría que invitar a la reflexión sobre este tema para pensar que los esfuerzos desde el Estado no son suficientes en términos de la descolonización, sino también hay buena parte de este tema jugándose en la cultura política de cada región.
Em, a mí me resulta relevante el caso, el caso venezolano o incluso el caso de Cuba, porque acá en Argentina he tenido la posibilidad de compartir con mucho diálogo con chicas y chicos de Venezuela. Y digamos, una golondrina no hace verano, decimos en México, y bueno, mi experiencia particular no nos puede llevar a una generalización, pero sí me da cierta idea de cómo, por mucho que haya proyecto político que esté orientado a descolonizarnos, a mirarnos, a generar contenido, pensamiento propio, una cultura propia, que ese también ya es un salto al abismo, definir qué es eso. Pero bueno, se pueden hacer los esfuerzos. A pesar de eso, no es suficiente. No es suficiente porque hay toda una, digamos que en términos marxianos, toda una superestructura ideológica de este modelo económico particular del que estamos hablando, que ha penetrado muy bien en gran parte de las sociedades y ahora con la globalización ni se diga. Y contra eso también se tiene que pelear, digamos que contra los factores de poder que no logramos mirar. El poder no solamente político, sino desde lo que escuchamos, desde lo que miramos, desde las películas que vamos a ver. Eh, y eso a final de cuentas me parece que es una suma de elementos que va dando cuenta por qué distintas sociedades y sobre todo América Latina piensa de una forma particular o de una forma diversa. No quiero decir que hay un monolito o que hay unidad en el pensamiento latinoamericano, eh, y de esa idea nos hace más diversos, pero lo que me parece preocupante no es que estén los contenidos superestructurales ideológicos de Hollywood penetrando constantemente en la sociedad, sino que no haya posibilidad de contrarrestar eso con un espejo propio de la región. Que otra vez, eso ya es un tremendo problemón, decir, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es eso que nos genera identidad? ¿Qué es eso que nos genera unidad? Más allá de la bandera y de los símbolos particulares que tenemos, o del himno nacional, ¿qué es eso? Bueno, quizás no lo lleguemos a saber, pero lo relevante es que estemos en búsqueda de eso. Y si no logramos mirarnos en nuestros espejos, en nuestro lenguaje, y estamos reproduciendo constantemente formas culturales de otra región sin contrarrestarlas con lo que somos nosotros, no nos vamos a poder nunca mirar y digamos que va a ser como un dilema casi hasta ontológico, ¿no? De no concretar nuestro ser. Eh, dígase en la lógica de los estados nacionales o en América Latina, que también ya es otro problemón analítico, ¿no? Pensar en una sola forma de pensamiento en América Latina. Pero me gusta la comparación de los espejos y me gusta pensar que más allá del poder político, también hay cierta posibilidad de construir nuestra identidad más allá de esas estructuras formales. Bueno, justamente en todo este tema de la construcción de la identidad, de los espejos, nosotros tenemos y tuvimos la necesidad y la seguimos teniendo de trabajo con distintos países. Tenemos hasta una presidenta, una lideresa de comunidades migrantes del Paraguay, de mujeres del Paraguay, que reside en Nueva York. Tenemos también los compañeros y compañeras del Partido del Pueblo de Panamá, compañeros y compañeras de Cuba, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, muchísimos. De hecho, les mando un gran saludo a Suset y a Janet,
que han resistido absolutamente y ayer nos han mandado unas fotos hermosísimas de la asunción presidencial. Así que tenemos compañeros de Uruguay, de Paraguay, de todos los países y creemos y consideramos válido sacar adelante este ideal que alguna vez Bolívar y San Martín y varios y varias hombres y mujeres que liberaron nuestra patria grande, ¿no es cierto? De esta idea, de este ideal de patria grande, por eso también te convoco, porque no tenemos un representante o una representante en México. Yo sé que vos estás absoluta y sumamente ocupado y estás entre dos tierras, porque si bien estás viviendo acá por razones de estudio y trabajo, en algún momento también te haces tus escapadas a tu país y estás con 80 millones de cosas personales. Pero eh, si de tanto en tanto mantenemos al menos este diálogo en nuestras comunicaciones que a veces hacemos personales por videollamados, llamadas, para mí es muy valioso. Y bueno, invitarte un poco a estos momentos de reflexión y también quisiera tener el vínculo, la posibilidad de contactar a alguna mujer en México porque estamos armando este equipazo de lideresas de mujeres, dándole un sentido desde la visión que ayer justamente el vicepresidente boliviano invocaba en su discurso de la Via Yala, entonces de la comunidad espiritual. Y de paso aprovecho esta introducción a una pregunta. ¿Cómo está el tema del feminismo en México o el tema de la mujer, que siempre hablamos nosotros, vos y yo, de este tema? Y también recuerdo esa conversación que tuvimos al respecto, que todavía estaba Peña Nieto en el poder con respecto a los formalistas, así que son muchos temas que te estoy tirando y bueno, contéstame como puedas y lo que vos tengas presente. Eh, yo partiría justo del desconocimiento que tengo al respecto de todo el movimiento feminista, desde lo analítico, desde la práctica. Pero bueno, diría que México es un país que ha sufrido mucho en los últimos 15 años, más de lo que ya venía sufriendo, y no como una valorización moral, sino de forma concreta, ha muerto mucha gente que no tenía que morir. Y los niveles de violencia se han incrementado brutalmente en mi país, a tal grado que a mí me parece válida la comparación de lo que pasaba en Colombia en los años 90 con lo que pasa ahora en México por este asunto de la lucha o la supuesta lucha en contra del narcotráfico. Y aunado a este tema, la violencia en contra de las mujeres y del género es la más cruda. México es un país feminicida, o femicida, como se diría acá, que garantiza la impunidad del, del patriarcado, que garantiza la impunidad de las personas que cometen delitos en contra de las mujeres por cuestión de género. Y eso se puede ver desde la óptica estructural, desde la violencia simbólica, desde el lenguaje, desde cómo operan las autoridades que deberían de defender eh, y garantizar la vida de las mujeres. Y es todo un problema estructural que me parece que también está anclado a la lógica del modo de producción vigente. Si todas esas violencias se dan, se reproducen y siguen vigentes,
eh, es en mayoría, es en general, digamos, porque sostienen a un modo de producción particular. Entonces, yo simpatizo mucho con la idea, eh, esta idea del feminismo, que, que no solamente apela a garantizar como ciertos derechos, sino que dice, a ver, esperen, porque acá hay un modo de producción, y si ese modo de producción no se viene abajo, no se contrarresta, los derechos de las mujeres en tanto género no podrán concretarse. Y el caso mexicano es brutal en términos de violencia, de acceso a oportunidades, de posibilidad de movilidad social. Si bien hay diversos grupos que están peleando, grupos feministas, eh, me parece que no es suficiente, porque es tal el nivel de descomposición que las mujeres, tanto género, son, eh, es el sector que recibe con mayor virulencia e impunidad la violencia patriarcal en México. Si no es que es reiterativo lo que estoy diciendo, pero No, no, es, está muy bien es, es remarcado. complicado, es complicado el asunto, pero bueno, también en los últimos 2 años me parece que hay mucha organización, mucha movilización por parte de los sectores feministas en México que le han puesto un alto a diversos sectores del poder político y del poder económico. Ese es uno de los temas relevantes que me parece que se le pueden criticar mucho a Andrés Manuel López Obrador, Que porque alguna parte del movimiento feminista toma las calles, hace de las calles su espacio y se apropia de ellos y no, no quiero ser condescendiente con el proyecto del actual presidente de la República de México, pero ha reaccionado de forma muy equivocada respecto al movimiento feminista, porque lo mira como si fuese un grupo que está en su contra. mm, Y, y bueno, hay un hartazgo particular del movimiento feminista. Está el caso, por ejemplo, de muchas madres de mujeres asesinadas que tomaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sería el símil de la Defensoría del Pueblo acá, en México, y que están hartas de que no haya respuesta por parte de las instituciones eh, sobre la violencia de género. no hay respuesta, es real. Yo hace un año atrás fui de visita al Museo Vita, que vamos habitualmente. Bueno, no este año, por supuesto, en febrero fui, pero el año pasado puntualmente hicieron toda una retrospectiva fotográfica de una fotógrafa mexicana, no recuerdo el nombre en este momento, pero eran miles y miles y miles de casos de testimonio y de fotos de esas mujeres, de los femicidios de esas mujeres que ella de alguna manera quería retratar en ausencia, o sea, retrataba a los hijos o a la madre o al familiar o al sector. Era terriblemente fuerte la exposición y las cifras eran inmanejables y realmente ya viendo esa foto te das cuenta de que no hay un respaldo, o por lo menos en ese momento, institucional. Me llama la atención esto que decís que el, el gobierno actual no, o sea, que toma la actitud del feminismo, la reivindicación del feminismo como en su contra de López Claro, Obrador. Acá en Argentina, tal vez, como hay buenas relaciones diplomáticas entre los gobiernos, entre el gobierno actual, el Frente de Todos y López Obrador, esto no llega, por eso es importante saberlo y marcarlo. Está dentro de ese juego que vos te referís de pesos y contrapesos, eh,
esa puja por el poder, evidentemente. Sí, nunca, desde que tengo conocimiento de la figura de Andrés Manuel, ha sido un tipo que haya tenido en el centro de su agenda el tema del feminismo. Y bueno, es evidente con este tipo de movimientos que están peleándola en las calles. Es relevante en las calles de México, es relevante porque la mayoría de los símbolos han sido, para ser un poco asertivo con el verbo, han sido intervenidos por parte de algunos grupos feministas. Y hay un desgarre de vestiduras por parte de ciertos sectores de la sociedad mexicana y de la clase política eh, ante ese tipo de acciones. No sé si sea erróneo comparar una vida y una vida de una mujer en tanto género con una pinta que se le puede hacer un monumento, pero ese ataque al símbolo muestra el hartazgo de un sector mayoritario en México y en el mundo que se está activando políticamente y que está generando conciencia sobre las desigualdades que hay en su contra. Eh, Me parece que ese es uno de los temas más calientes que se están dando en la región y y que también tendríamos que poner el ojo, no solamente otra vez regresar al asunto del poder desde la lógica estatal y desde la lógica de la democracia electoral, también qué tanto hacemos eh, como integrantes de una sociedad por sacarnos el patriarcado de encima, qué tanto hacemos los hombres con todos esos privilegios que nos han sido otorgados y que seguimos reproduciendo en el lenguaje, en nuestros centros de trabajo, en la forma en la que nos tratan las instituciones. Y también es todo un asunto de graduación. Puede ir desde el lenguaje hasta el asesinato de una mujer por su género. Y es ahí también lo que se tiene que atender. Eh, yo recupero mucho el trabajo de Rita Segato, sobre todo lo que hace en Ciudad Juárez en los años 90, en una ciudad fronteriza con Estados Unidos en el norte del país, donde no solo logra ver la desigualdad social como la desigualdad económica, perdón, como un factor de reacción del patriarcado en contra de las mujeres, porque vale decir que en esa zona norte del país se instalaron muchas maquilas de fábricas norteamericanas en las cuales trabajaban muchísimas mujeres y muchas de ellas fueron víctimas de los feminicidios. Pero no es solo el factor económico, sino es un factor estructural de impunidad, lo que logra evidenciar Rita Segato, de posibilidad, de posibilidad de hacerlo con una visión con una intención de hacerlo ejemplar. Eh, y son todos esos factores de poder que se tienen que, me parece urgente, que se tienen que desintegrar y que a partir del diálogo, pero también de la práctica, se tienen que echar para atrás, no sé si echar para atrás, sino eliminar por completo de la vida pública. Pero es todo un tema, porque, bueno, a ver qué sectores quieren sacarse los privilegios de encima para vivir, digamos, en términos platónicos, en función del bien común. Y es un tema que se le tiene que poner atención, que se tiene que escuchar todo lo que dice el feminismo, prestar atención desde la parte analítica y también toda la movilización en las calles por parte de grupos feministas, pero también pensar en qué tanto operamos simbólicamente y de facto también en el cotidiano
desde esa forma. Que en términos en terminología del propio feminismo sería deconstruirnos. Qué tanto nos deconstruimos cotidianamente y nos sacamos esos privilegios? ¿O qué tanto podemos dejar de justificar esos privilegios y ponerle un alto a los distintos tipos de violencia que se presentan en contra de las mujeres en tanto género? Bueno, ya que la nombraste, Rita Segato es un baluarte, una intelectual y una trabajadora de campo muy importante asociada al movimiento feminista, que lamentablemente ha tenido algún tipo de equivocación en la reflexión el año pasado con respecto al golpe de Estado en Bolivia y ha traído malas interpretaciones y le ha jugado de alguna manera, por lo menos acá en Argentina, mala prensa, pero en este caso puntual y en muchos de los estudios que ella hace hay un gran trabajo como profesional que es. Lamento que, bueno, lamentamos que haya habido todo este mal manejo y creo que ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo una cuestión de análisis es totalmente transformada, trastocada y manipulada por el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que es el otro gran poder al lado del establishment y es una herramienta del establishment, pero aparte es un poder constituido este, que no está como poder legítimo de la división de poderes de la Constitución, de las constituciones nacionales de las distintas repúblicas de América Latina, pero que tiene un peso enorme, enorme y que de alguna manera funciona a veces como juez o como árbitro otorgando los premios y castigos en nuestras sociedades. A mí me gusta analizar esto al lado de este título o pensamiento, el imperio de la ilusión, ¿no? Como el poder de los medios de comunicación se transforman en el imperio de la ilusión y nos impactan a todos y nos manejan de alguna manera las percepciones, las emociones, las conciencias, y esto en pandemia se ha evidenciado y ha ido escalando de una manera atroz a tal punto, y ligo esta pregunta de los medios de comunicación con lo que ha pasado en Estados Unidos con las elecciones, que pudieron y pudimos de alguna manera, se fue el monstruo, se fue eh, el gran, el gran, como se dice acá, un poco en chiste, el trumpismo quedó descolocado, se fue Trump, eh, pero igual, más allá de que se haya ido o no, el poder de los medios es inmenso y me pareció hasta espeluznante, si se quiere, lo que hicieron, que lo apagaron, le hicieron un apagón diciendo, cuando él quiso dar unas palabras de manera mediática, le hicieron un apagón mediático, dijeron, el Claro. presidente está mintiendo, o sea, ¿cuánto poder tiene aún más el tema de las cadenas de los medios de comunicación? ¿Cómo es tu mirada al respecto? Bueno, eso es justo una pregunta central que nos tenemos que hacer dentro de la vida pública. ¿Qué tanto es legítimo censurar a un tipo como Trump? No seré yo, y bueno, conociéndote, creo que no seremos quienes defendamos a un tipo como él, que es a todas luces impresentable, pero está muy relacionado a lo que dices. ¿Qué tanto los medios yo no diría comunicación, sino los medios de información, porque la comunicación implica un ir y venir de la información? ¿Qué tanto los medios de información en la actualidad, no solo en la actualidad, no nacieron, no nacieron plurales?
nacieron defendiendo sus intereses y por ahí los intereses del establishment. Y lo han hecho constantemente. A mí me gustaría llevarlo al plano de la lógica de los medios de comunicación en la hipermodernidad, pensando en términos de un filósofo francés llamado Lipovetsky, donde nos dice o nos habla que ya estas estructuras formales, estas grandes estructuras que conocemos de poder, han sido minadas por cuestiones que no logramos ni siquiera ver y que nos impactan cotidianamente. El poder, como diría un profesor de la facultad, ya no está en gran medida en la Casa Rosada, o no se ejerce en la Casa Rosada, o no se ejerce en el Palacio Nacional de México, sino está en otros centros de poder. Y a esos centros de poder son verticales, son poco plurales, defienden intereses particularísimos, eh, y no nos damos cuenta de eso. Pero bueno, regresando al punto que manejabas al inicio, es eh, quiénes detentan ese poder mediático. Las grandes televisoras es todo un tema a platicar por parte de la gente, de los comunicólogos, de las comunicólogas. Eh, Actualmente la televisión es un factor que influye. Yo diría que sí. Sin embargo, estamos ante la aparición de nuevos medios. Es más, esta reunión que estamos haciendo a través de esto habla de una nueva dinámica, la aparición de las redes sociales. ¿Qué tanto estos medios soft que se presentan bajo la lógica y la posibilidad de elegir realmente son esos? No son instrumentos que al final de cuentas terminan determinando, van determinando nuestro cotidiano en la forma en la que pensamos políticamente, en la forma en la que consumimos, en la forma en la que vemos al otro, en la forma en la que nos incorporamos a la vida pública. Y es un asunto de escándalo ver cómo se manipulan las voluntades a través de esto que se presenta como una posibilidad plural y de elección, ¿no? Ahora, regresando a la lógica de Lipovetsky, ahora todos tenemos un megáfono, tenemos la posibilidad de decir algo, aunque no digamos nada, aunque perdamos el contenido y eh, aunque los mensajes hegemónicos sean los que se siguen reproduciendo, ya no en los medios tradicionales como, no sé, los periódicos, la radio, la televisión, sino ahora trasladados a estos nuevos medios. Pero bueno, están, no podemos cerrar los ojos ante esto, están, los podemos utilizar. La pregunta es ¿para qué y con qué fines los utilizamos? Y qué tanto también podemos contrarrestar los contenidos que se mueven en estos medios. Estoy más que seguro que en cuestiones estadísticas, eh, la mayoría de estos nuevos medios operan con intereses comerciales y con intereses de entretenimiento. Está bien, no le vamos a sacar eh, ni lo comercial ni el entretenimiento a la lógica humanoide, pero muy poco de la cultura se mueve, muy poco de lo político se mueve, muy poco del análisis económico se mueve. Y bueno, se presentan otra vez como plataformas sumamente plurales donde todos pueden decir todo, pero hay mensajes hegemónicos que se van instaurando cotidianamente. Entonces, bueno, se pueden utilizar para generar intercambio, para generar debate, para informarse, pero también hay que contrarrestarlos porque si no el monstruo te come. Y no solamente el monstruo te come, sino que puede generar series y te dice, hey, te estoy comiendo. Sucede, me parece, que ahora en esta plataforma Netflix, ¿no? Que hay un documental muy crítico sobre cómo las redes sociales influyen y nos manipulan y se llevan gran parte de nuestro día porque estamos vinculadísimos al teléfono. Bueno, ya ahora esos medios que dominan en cierta medida nuestras conciencias o una conciencia social, no lo dicen, no lo presentan en una serie. Entonces, habría que pensar de qué manera eh, podemos contrarrestar todo eso. Habría que pensar
qué tanto nos podemos organizar, sí, utilizando esos medios, pero más allá o generando, no sé, medios, medios particulares de interacción, de comunicación. Genial, Daniel. Para cerrar, democracia sí, democracia no, democracia como posibilidad hacia un sistema mejor, democracia que es un término griego, si se quiere, en, en su denominación, ¿cómo sería esa democracia ideal o social para nuestra América, para nuestra patria grande? Nosotros los politólogos siempre tenemos ese imaginario o esa fantasía o esa inquietud, ese deseo de hacer de alguna manera teoría política y de inventar algún concepto que no solo sea un concepto teórico, sino que se lleve a la praxis. Entonces, jugando un poco con nuestra tarea de teóricos políticos, ¿qué tipo de régimen dentro de la posibilidad democrática tenés en tu fantasía como latinoamericano, como mexicano, como politólogo, como humano? Este, si es que lo tenés, a lo mejor no está como una prerrogativa, pero ¿con qué sistema ideal? Yo, en mi sueño personal, deliro o tengo la idea de llegar a un sistema similar a la democracia, pero que tenga una denominación más propia desde los lenguajes nativos, pero que simbolicen lo mismo: apertura, inclusión, representación, que es una democracia de tipo participativo y donde el poder del pueblo tenga, el poder del pueblo sea ejercido realmente por el pueblo. Esta idea de ponerle un poder al pueblo, acá es la Defensoría del Pueblo, pero sigue siendo como un autárquico, pero un submiembro. Pero, por ejemplo, en Venezuela está esa categoría de, como así está el poder legislativo, está el poder ciudadano. ¿Qué opinas al respecto? Eh, yo, yo lo formularía quizás como democracia para qué. Eh, ¿Y qué tipo de democracia estamos hablando? De la democracia electoral, bueno, la mayoría de los países latinoamericanos han tenido experiencias particulares donde a través de la lógica de la democracia electoral, bueno, se ha dado, se ha abierto la puerta a la llegada de proyectos políticos que se votan mayoritariamente. En el caso argentino estoy recordando por lo menos polémica declaración de Raúl Alfonsín, creo que en el Cabildo, en Plaza Mayor, diciendo que con democracia se come, con democracia se viste, se educa. Si no lo estoy Se cura, sí, parafraseando mal. se educa, se Eh, come y se cura. pero me parece que se le han endilgado muchas responsabilidades a la democracia si uno nada más lo entiende desde una lógica procedimental y no sé, la forma para elegir a quién nos va a representar en las posiciones de poder político. Entonces, creo que esa democracia, que no sabemos netamente qué es, ni en América Latina ni en el mundo, ha quedado a deber mucho. Y ha sido la bandera del propio modo de producción también, la democracia liberal, que incluso imperios como el norteamericano han llevado en aras de la democracia guerras a buena parte del mundo. En aras de la libertad se, 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 corta la libertad, se limitan las libertades. Entonces, eh, a, mí, a mí me gustaría un modelo, sí, donde sean, sean muchos los que se interesen por la vida pública y por la vida común. Yo
ahora estoy desarrollando, el proyecto de mi tesis está relacionado justo a esto que comentabas, que es la figura del rey platónico. Em, Quizás muchas y muchos politólogos se me irían a la yugular. A mí me interesaría más un modelo donde quienes toman las decisiones sean aquellas personas que están capacitadas para tomarlas. Y que también haya una participación política por parte de la sociedad. Eh, Estaba pensando en muchos de los debates que se daban en mi facultad sobre quiénes son las personas capacitadas para llevar en términos platónicos, la nave del Estado. Y nos damos cuenta que en términos o en evidencia por parte de estas democracias liberales occidentales, capitalistas, se le abre la puerta a cualquier persona para que encabece un proyecto político y que gobierne o malgobierne un país. Nada más hay que recordar los últimos 4 años en Argentina. No Eh, te, no te escuché los últimos 4 años en Argentina, dijiste. sí, sí, claro, habría que pensarlo como una evidencia concreta de cómo alguien que no se formó dentro de la lógica Espanto. del, del poder, del, del poder, de conocer qué es el poder, de saber cuál es la virtud, de saber cuál es el bien común, pues puede llegar a ser un desastre como lo que ocurrió en los últimos 4 años en Argentina. Y eso tenemos hilo para coser en toda América Latina. El caso mexicano también, con el último presidente, que bueno, fue una figura construida desde los medios, pero que tenía una capacidad de entendimiento intelectual muy limitada, valga también la comparación con el caso argentino, Sí, eh, por algo y era que, terrible. y que bueno, dichas administraciones terminaron en un reverendo desastre. Entonces, a mí me interesa, o sea, desde lo que me dice el corazón, sí me interesa que haya mayor participación, pero mayor interés por lo político, por la cosa pública, por lo común, y no solamente por nuestros personalísimos intereses. Y eso es lo que no veo. O sea, a veces cuando pensamos en lo político, lo pensamos desde la trinchera que habitamos. Pero no podemos decir, esta es la sociedad argentina, esto es la participación política en México. Y a mí, mi lectura particular me preocupa mucho porque no hay ese interés y no hay esa participación política que desearía por parte de, de, de muchos sectores sociales. La pluralidad y la democracia, si se quiere decir así, no se construye nada más en una jornada electoral, sino es cotidianamente, donde eso, y es esa tensión que está todo el tiempo en juego. Entonces, no quiero pensar que no vinimos o no existimos en este mundo nada más para ser sujetos de consumo y comer y, eh, no sé, satisfacer nuestras necesidades básicas. Lo político es conflicto. Y, y, y bueno, o sea, pues definir quién gobierna y cómo se gobierna o quién no gobierna o por qué necesitaríamos de un ente artificial para conducir la vida pública, ya son problemas analíticos y también prácticos. Eh, pero bueno, yo desearía en el fondo de mi corazón que hubiese mayor participación política, que hubiese mayor conflicto, que hubiese capacidad de dialogar, que veo muy poca también, eh, de escuchar al otro, de comprender los argumentos y también que hubiese capacidad moral eh, y técnica por parte de las clases gobernantes para dirigir los destinos de una nación o
de una región. Eh, Desafortunadamente, el juego de la democracia liberal le abre la puerta a todo el mundo. Y ya sé que quizás mi visión es un poco aristocrática en el término platónico del concepto, pero yo creo que no todos están necesariamente capacitados para dirigir el barco del Estado. Así como yo no estoy capacitado para que alguien venga y sacarle una muela, ¿no? Pues para eso uno va con una dentista o no sé si te sientes mal, vas con un Bueno, doctor o si quieres ¿no construir una crees casa vas al respecto de este punto, ¿no? De las capacidades y de las necesidades? ¿No crees que sigue vigente este gran lema que nos otorgaron Marx y Engels a la humanidad, a cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad? Yo creo que sigue vigente, que es y que retrata un poco de todos podemos obtener alguna de las capacidades y a todos tenemos que otorgarle lo que necesitan. Así que es un poco, es el postulado socialista, más allá de lo que es el marxismo dogmático o el marxismo científico, todas las variedades de marxismo que hoy por hoy pueden andar circulando por ahí, el revisionismo marxista, el neomarxismo, el postmarxismo y todos los ismos que pueda haber, pero creo que ese es un lema o un objetivo de alguna manera que tiene un peso valioso para la humanidad y siempre es el socialismo el que de alguna manera responde más humanamente posible, ¿no? Así que, bueno, sí, habría que, yo creo que mi interés está relacionado en la formación política de, de la sociedad en su conjunto y también de quién gobierna. Bueno, los compañeros anarquistas dirían, bueno, no, o sea, eso hay que eliminarlo, no necesitamos al Estado para, no necesitamos verticalidad, ¿no? Podemos organizarnos de forma horizontal sin acudir a un ente artificioso de poder y de dominación. Pero bueno, me parece que mi interés está, sí, en la formación particular de, del quién dirige los destinos del Estado y de la propia sociedad, porque no es nada más entregar un cheque en blanco y decir, bueno, qué bueno que te capacitaste durante, como lo marca Platón en la República, qué bueno que te estuviste formando durante 50 años, ahora ya puedes, ya puedes llevar los destinos del Estado. No es un cheque en blanco, o sea, en tanto humano, humana, eh, no es infalible la cosa, ¿no? Entonces precisas de una estructura social que participe y que presione y que diga, a ver, acá te estás equivocando. Y si te sigues equivocando, ya no sigues en él. Y es ese juego, el juego del poder. Pero ahí es otra vez un asunto de gradación. ¿Quién tiene en cierta medida más influencia en esos sectores? Daniel, vamos, te voy a ir saludando porque sé que estás ocupadísimo y te agradezco este tesoro que nos legaste, esta conversación de tu tiempo. Y la verdad es que me dan ganas de seguir haciendo estos encuentros de reflexión, así que seguramente te enviaré una nueva invitación consensuada, por supuesto, antes con vos, eh, tal vez con este tema eminentemente del concepto de Estado y para conversar un ratito más. Te Yo agradezco. encantado de, yo encantado de participar siempre en los temas políticos y de intercambiar visiones y bueno, saludando a todas las personas que nos puedan ver, escuchar y agradecerte mucho de esta invitación. Bueno, yo a vos y esperemos que podamos concretar algún escrito juntos, algún tipo de análisis y seguramente cuando esté un poco más controlado esto de la cuarentena, nos vamos a encontrar presencialmente. Así que te dejo un gran abrazo y un agradecimiento de mi parte y
de todos nuestros compañeros de Encuentro Cultural para la Liberación y de lideresas de Avia Yala, y de mi familia, que te tenemos mucho cariño, y la verdad es que tenemos que concretar ese asado que hasta ahora no puedo llegar. Así que un inmenso abrazo para vos, para tu familia, y hasta el próximo encuentro. Un abrazo para todos. Igualmente, gracias. Chao, chao.